para que los vivientes sepan que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Centro de Investigación de Historia y Textos Sagrados, Carolina del Norte. El origen de las civilizaciones. Un diluvio que destruyó a los antediluvianos, una civilización de la cual no tenemos rastro, debido al diluvio universal registrado en el texto sagrado de la Biblia. En los días de Noé, una doble maldición pesaba sobre la tierra como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato de Caín. La raza humana aún conservaba gran parte de su vigor inicial, pero no lo lograron. Hubo muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, reconocidos por su sabiduría, hábiles para idear las obras más astutas y maravillosas, pero su culpa al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su habilidad y capacidad mental. Dios otorgó a estos antediluvianos muchos y ricos dones, pero ellos usaron sus bondades para glorificarse a sí mismos y las convirtieron en una maldición al fijar su afecto en los dones en lugar del dador. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y la madera selecta en la construcción de sus viviendas, y se esforzaron por superarse unos a otros embelleciendo sus moradas con la más hábil artesanía. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Al no querer retener a Dios en su conocimiento, pronto llegaron a negar su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar del Dios de la naturaleza. Glorificaban el genio humano, veneraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a inclinarse ante imágenes esculpidas. El mundo estaba en su infancia. Sin embargo, la iniquidad se había vuelto tan profunda y extendida que Dios ya no podía soportarla. Y dijo: Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cham y a Jafet. Génesis capítulo 6, versos 7 y 8. El Dios de la naturaleza ha escrito su existencia en todas sus obras y su ley en el corazón del hombre. También ha escrito su carácter en la Biblia y su providencia entre las naciones. Él, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos
y existimos. La historia, por lo tanto, con sus páginas polvorientas y mohosas, es para nosotros un volumen tan sagrado como el libro de la naturaleza. En el 10º capítulo del Génesis se encuentra un catálogo de los hijos y nietos de Noé. Y el catálogo y el capítulo concluyen con estas palabras. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones, en sus naciones, y por ellas se dividieron las naciones en la tierra después del diluvio. En este capítulo se nos da el origen de las naciones, y de ellas han surgido todas las razas y naciones de la humanidad. Los imperios del mundo, desde la confusión de lenguas hasta el cautiverio babilónico. Parte 1. El origen de las civilizaciones. El poblamiento de la tierra por los hijos de Noé y sus familias nos marca el origen de las naciones del mundo según sus generaciones. Tenemos un relato en el texto sagrado, en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 19, donde dice: Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Génesis 9, 19. Este es el registro verdadero del poblamiento de la tierra. No hay otro. Sin este registro sagrado, la historia de cualquier pueblo que quisiéramos estudiar carecería de esa parte esencial, el verdadero comienzo. Pero hay un capítulo en el texto sagrado, que es el capítulo 10, quien se dedique a estudiarlo a fondo, este capítulo 10 de Génesis, va a conocer el verdadero origen de cada pueblo y nación del mundo. En este primer poblamiento de la tierra, el gobierno era individual. En aquel tiempo las asociaciones eran de la familia, familias ampliadas, eran tribus, el gobierno era individual, todos ellos tenían un autogobierno, había una sociedad, no había un estado. La tierra era libre para todos, no había límites territoriales. El Toldot Beni Noé es una frase que aparece en la Biblia hebrea, Génesis 10, y se refiere a la genealogía y descendencia de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, después del diluvio. Y además, el Toldot Beni Noé ha suscitado la admiración de los etnólogos modernos, quienes continuamente encuentran en él anticipos de sus mayores descubrimientos. En general, el esquema de afiliación étnica dado en el 10º capítulo del Génesis se considera más seguro de seguir que cualquier otro, y el Toldot Beni Noé se recomienda al investigador étnico como el registro más auténtico que poseemos sobre la afiliación de las naciones y como un documento de la más alta antigüedad. El profesor George Rawlinson fue un erudito, historiador y teólogo cristiano inglés del siglo XIX. Fue conocido por su trabajo en historia antigua, especialmente en el cercano Oriente, y por su interés en la historicidad bíblica y el origen de las naciones. Respecto al origen de las naciones, habló sobre un documento conocido como el Toldot Beni Noé. En la Biblia, este tema del origen y la afinidad de las razas es de inestimable valor, siendo de hecho la única pista fiable para guiar al investigador a través del laberinto en el que complicaciones posteriores, y especialmente especulaciones recientes, han envuelto todo el asunto. La infidelidad se ha esforzado por impugnar las afirmaciones de las Escrituras
sobre este terreno especialmente. Y por lo tanto, es satisfactorio saber que las investigaciones más sinceras y generales tienden fuertemente a corroborar las posiciones de la Sagrada Escritura en relación con todos los puntos principales involucrados en la discusión. ¿Sabes? Hasta la construcción de la Torre de Babel, los descendientes de Noé vivían todos juntos relativamente en una región. Eso nos lo dice el texto sagrado en Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego», y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Génesis 11 del 1 al 7. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice François Lenormand: en el 10º capítulo del libro del Génesis, Moisés nos presenta una tabla de las naciones conocidas en su época como afiliadas a estos tres grandes jefes, Sem, Cam y Jafet, de la nueva raza de la humanidad postdiluviana. Este es el documento más antiguo, valioso y completo que poseemos sobre la distribución de las antiguas naciones del mundo. Este documento proporciona una base inestimablemente valiosa para las investigaciones etnográficas, es decir, la ciencia que investiga las relaciones entre las naciones y su origen. El estudio minucioso de la tradición histórica, la comparación de lenguas y el examen de las características fisiológicas de las diferentes naciones conducen a resultados que concuerdan plenamente con el inspirado volumen. Existe una inscripción del gran Nabucodonosor, y hay una curiosa y sorprendente referencia a esta historia de Babel y la confusión de lenguas. Esta inscripción, encontrada por los arqueólogos, nos relata cómo había sido reparado y embellecido por Nabucodonosor la torre en honor a uno de sus dioses. En esta inscripción él escribió palabras donde él decía: el primero, que es la casa de la base de la tierra, el monumento más antiguo de Babilonia, lo construí, lo terminé, he elevado su cabeza con ladrillos cubiertos de cobre. Un rey anterior lo construyó, calculan 42 siglos, pero no completó su cabeza. Desde tiempos remotos, la gente lo había abandonado, sin orden ni palabra. Desde entonces, el terremoto y el trueno habían dispersado su arcilla seca al sol. Los ladrillos de la carcasa se habían agrietado y la tierra del interior se había esparcido en montones. Este descubrimiento de esta inscripción nos señala entre las ruinas que aún se alzan en torno al sitio de la antigua Babilonia. Hoy, los restos aún gigantescos del monumento, que en los tiempos de Nabucodonosor se creían que era la Torre de Babel, está ahora en un lugar que los habitantes del país hoy le llaman Bir Nimrod, la Torre Nimrod. Y en medio de esas llanuras aún aparece una montaña
Nuestro conocimiento de la lengua asiria ha revelado que el nombre Borsippa significa en ese idioma la torre de las lenguas. Babilonia designa a menudo en los textos cuneiformes con un nombre simbólico escrito ideográficamente que significa la ciudad de la raíz de las lenguas, Borsippa, con otro significado, que significa también la ciudad de la dispersión de las tribus. Estos nombres parecen como una medalla acuñada para conmemorar la antigua tradición de las llanuras del lugar llamado Sinar. La confusión de lenguas y la consiguiente dispersión de los hombres en nacionalidades ocurrió en los días de Peleg, tataranieto de Sem. A Heber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, es decir, división, porque en sus días se dividió la tierra. Y a Heber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Génesis 10:25. Peleg nació 101 años después del diluvio. Ahora ve, pues dice ahí que Sem, el relato bíblico nos dice que Sem engendró a Axarfat 2 años después del diluvio. Ahora, Axarfat tenía 35 años cuando nació Sala. Sala tenía 30 años cuando nació Heber. Y Heber tenía 34 años cuando nació Peleg. Así que, si tú haces una matemática, 2 años más 35 más 30 más 34, nos da un igual de 101 años. 101 años después del diluvio cuando nació Peleg, en cuyos días nos dice el relato, el texto sagrado, en Génesis 11, del versículo 10 al 16, donde nos dice que en cuyos días de Peleg las familias de Noé y sus naciones fueron divididas en la tierra. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis 10, del 1 al 5. De los hijos de Jafet vienen los asirios, los aborígenes de Norte y Suramérica, los chinos, los mongoles, japoneses, mexicanos, peruanos, brasileños, etc. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Pero te voy a comentar de Gomer. Aparte de su parentesco genealógico, no se menciona a Gomer en el texto sagrado de las Escrituras, excepto en un versículo que es Ezequiel 38:6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ezequiel 38:6. Allí en este texto se menciona a Gomer y a todas sus tropas en relación con Togarma, como pertenecientes a los confines del norte, sin mencionar la edad del mundo cuando esto se aplica al ser una profecía y no una historia. Este pasaje prueba que el lugar de Gomer y todas sus tropas deben encontrarse, ¿sabes dónde? Al norte de la tierra de Palestina, siendo este el límite de la narración bíblica sobre Gomer y sus tropas. Homero, tradicionalmente ubicado alrededor del año 850 a.C., fue un poeta griego antiguo
al que se le atribuye la autoría de dos de las obras más importantes de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este Homero, sobre el pueblo de Gomer y sus bandas, escribió: Allí, en una tierra solitaria y en celdas sombrías, habita la oscura nación de Cimeria. El sol nunca ve los incómodos asientos cuando radiante avanza o retrocede. Desdichada raza, a quienes la noche eterna invade, nubla el aire opaco y los envuelve en sombras. Odyssey, Book 11, 15-20, Pope's Translation. Los cimerios. Ahora bien, los cimerios aquí nombrados son el pueblo de Gomer. Entonces, los hijos de Jafet, que es Gomer, son los cimerios. Solo con una ligera variación en el nombre que les menciona gomerianos, cimerios. Y desde el año 800 al 600 a.C., este pueblo, bajo el nombre de cimerios o gimirios o gomerios, jugó un papel nada desdeñable en los asuntos de Asia Occidental. La tierra de las tinieblas, de la que Homero habla como el país de los cimerios, se encontraba en la costa norte del Mar Negro. Allí también el personaje Esquilo, alrededor del año 500 a.C., situó Cimeria en Asia Occidental. Y Heródoto, en el año 484 al 424 a.C., dice que Asia Occidental es la tierra que ahora habitan los escitas. Los cimerios poseían toda la costa norte del Mar Negro y Ucrania, es decir, el territorio bañado por el río Dnieper, famoso por sus afluentes. Pero entre los años 650 y 600 a.C., los escitas, que cubrían la vasta región sobre el Cáucaso y el mar Caspio, se abalanzaron sobre los cimerios. Los despojaron, o sea, sobre Gomer. Mientras que una pequeña parte descendió por el Cáucaso hacia Asia Menor, infligiendo a su gente devastaciones, a sus provincias, a las que los escitas habían causado a su pueblo y a su país. Su raza ha realizado muchas incursiones depredadoras en compañías de las tribus tracias, los tracitas, pero esta fue una devastación total. Ahora bien, los invasores cimerios llevaron la ruina y la devastación a las más bellas regiones del sur de Asia: Paflagonia, Bitinia, Jonia, Frigia, incluso Cilicia, así como Lidia, fueron saqueadas y devastadas. En Frigia, el rey Midas, desesperado de una resistencia eficaz, se dice que se suicidó al acercarse al temido enemigo. En Lidia, como sabemos por este escritor Heródoto, tomaron la capital, todo menos la Acrópolis en Jonia. Asolaron el valle del Caiste, sitiaron Éfeso y, según algunos relatos, incendiaron el templo de Diana en sus inmediaciones, tras lo cual se cree que avanzaron hacia el sur, adentrándose a la llanura del Medeandro, y saquearon la ciudad de Magnesia. Un grupo bajo un líder a quienes los griegos llamaban un nombre como se pronuncia como Lingdamis. Incluso ellos dicen que entraron hasta Cilicia y allí sufrieron un terrible revés a manos de los audaces montañeses. Sin embargo, la fuerza de estos invasores no se quebró por esta derrota. Fue solo en la tercera generación que los príncipes lidios pudieron expulsarlos de los territorios bajo su dominio. Pero incluso entonces es un error decir que fueron expulsados de Asia, porque los cimerios, mucho después de su expulsión de Lidia por este personaje que se llamó Aliates, se mantuvieron en ciertas fortalezas, como por ejemplo Antandrus, que según Aristóteles ocuparon durante 100 años, y Sinope, donde según Heródoto nos informa en sus escritos que hicieron un asentamiento permanente.
La historia de Lidia durante la época de su supremacía fue casi un vacío. Así que, en nuestros días, aún quedan rastros de ellos en el nombre de la pequeña península que se adentra en el Mar Negro al norte, Crimea y la Tartaria, así como en la ciudad rusa de Eski Krim, antigua Crimea, que marca el emplazamiento de la antigua ciudad de Cimmerium. Es evidente, por lo tanto, que la región al norte del Mar Negro fue el hogar de los cimerios, el pueblo de Gomer, y Crimea aún da testimonio de ello. Gomer, Gomerin, Crimea. Magog, hijo de Jafet, o los asirios. ¿Qué podemos decir de Magog? Magog, este nombre, al igual que el de Gomer, no se menciona mucho en la escritura, salvo por su relación genealógica, excepto en un texto sagrado en Ezequiel, capítulos 38, 39, en Apocalipsis 20, versículo 8. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y saldrás a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y al igual que Gomer, la tierra de Magog y su pueblo se encuentran al norte de Palestina. Hablando de Gog, la tierra de Magog, Ezequiel, el profeta Ezequiel 38, versículo 15 dice: y saldrás de tu lugar de las partes del norte, tú, muchos pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, una gran compañía y un poderoso ejército. Así como los textos sagrados hablan de la tribu de Magog, hay una inscripción de alrededor en el año 650. O sea, ve cómo va parejo la Biblia con la historia. Se encontró una inscripción arqueológica alrededor del año 650 a.C. de Asurbanipal, rey de Asiria, en el que aparecen las palabras Sariti y Payisa, hijos de Gog, jefe de los sacas, y los sacas eran los escitas. Por lo tanto, los escitas, que habitaban las vastas regiones al norte del mar Caspio y expulsaron a los cimerios y tomaron posesión de su territorio, eran el pueblo de Magog. Algunos de los sucesores de Alejandro Magno construyeron una muralla llamada la Muralla del Cáucaso, que se extendía desde la orilla occidental del mar Caspio, en Derbend, casi hasta la orilla oriental del mar Negro. Esta muralla se construyó como defensa contra las incursiones de las hordas escitas y aún se conoce como la Muralla de Gog y Magog. De los relatos encontrados entre los árabes, persas, sirios, aprendemos que comprendían bajo la denominación Yahu y Mahu a todos los pueblos bárbaros menos conocidos del noreste y del norte de Asia. Había un hombre que se llamó Rambat sobre estos pueblos, ¿verdad? Este personaje dice: más allá de la línea de las colonias griegas, que son cerca del Mar Negro, habitaba todo un mundo de tribus a las que los griegos designaban el nombre común de escitas. De la multitud de pueblos que habitaban esta región limitada, los principales en la época de Heródoto eran 3 grupos distintos de escitas, propiamente dicho. Había 3 grupos. Primer grupo de escitas: los cultivadores escitas o labradores,
que poseían el territorio drenado por el Dnieper, Ucrania, del que los cimerios habían sido desposeídos. Segundo, grupo de escitas, los nómadas o escitas errantes, que ni aran ni siembran. Tercer grupo de escitas, la tribu escita más numerosa y valiente, que considera a todas las demás como si fueran esclavas. Estos compartían las mismas costumbres que los escitas errantes. Su principal asentamiento se encontraba entre el Dnieper y el Don. Además de estos, había una cuarta división compuesta por tribus que se habían rebelado contra los escitas reales y habitaban en las fuentes orientales del Volga, el canal de Volga. Estos nómadas eran los auténticos escitas, que poseían los atributos distintivos de la raza e incluían entre ellos a los escitas reales, hordas mucho más numerosas y eficaces en la guerra que las demás, que mantenían una supremacía indiscutible y consideraban a los demás escitas tampoco así como esclavos. Sí, las costumbres de los escitas eran tales que no generaban en el observador más que repugnancia. Su fuerza al menos inspiraba terror a los ojos de este hombre que se llamó Tucídides, un historiador y general ateniense. En el año 471 al año 429 a.C. le parecían tan numerosos y formidables que los declaraba, a estos escitas los declaraba irresistibles. Heródoto también en aquel tiempo concibió la misma idea de una raza en la que cada hombre era guerrero y era experto en el manejo del arco a caballo y que por su modo de vida se encontraba fuera del alcance de cualquier ataque enemigo. Alrededor del año 625 a.C., tras expulsar a los cimerios de Ucrania, un torrente de escitas arrasó el mar Caspio e invadió Media, Asiria y la Alta Mesopotamia, y continuó hacia el oeste hasta el Jordán, donde, en su orilla occidental, en la tierra de la media tribu de Manasés, la ciudad de Bet-San se llamó posteriormente Escitópolis por haber sido capturada por los escitas. Mantuvieron a Media y Asiria sumidas en el terror durante unos 14 años antes de que pudieran ser expulsadas. El territorio de los escitas no se limitaba al río Dnieper nada más, el cual está ubicado en Rusia, o el canal de Volga-Don, donde sabemos que está ubicado también en Rusia. Pues cuando Alejandro el Magno en su marcha conquistadora llegó al río Jarjartes, ubicado en Asia Central, la actual Cirdania ahora, en el 70º grado de la longitud, encontró ahí, se dice, Alejandro Magno, que encontró guerreros escitas que le disputaban el paso de dicho río. Este río lo quería pasar Alejandro Magno y no podía. Sin embargo, los cruzó y los derrotó. En realidad, la región de los montes Altai se encontraba aproximadamente en el centro de este a oeste del extenso pueblo de Magog, pues se extendía desde Europa hasta el Océano Pacífico. Voy a mencionarte 9 de las razas del pueblo de Magog que se extendían en este río en este río del Volga-Don y el Dnieper. Son 9. Número 1, los antiguos mongoles o mongoles, de quienes vinieron los chinos. ¿Te habías preguntado de dónde venían los chinos? Los indochinos, los siameses, los anamitas, los birmanos, los camboyanos, los tibetanos, los japoneses y ahora algo bien interesante, los aborígenes de América del Norte y del Sur, desde Alaska hasta la Patagonia. Hay un personaje que se llama Fontanier y él dice algo interesante. Estamos hablando ya
América del Norte, América del Sur, donde estamos de donde somos todos latinos. Dice Fontanier, si una congregación de 12 hombres, si pudiéramos poner 12 hombres, ¿verdad? 12 hombres, uno de Malaca, China, Japón, Mongolia, de las islas del mar del sur de Chile, uno de Perú, uno de Brasil. Si agarramos uno de Chickasaw, esta es una raza del sur central de Oklahoma en Estados Unidos. O si agarramos, decía él, a uno de los Comanches. Los Comanches son originarios de la zona que hoy comprende el noreste de Texas, en Nuevo México, gente que está en el sur de Colorado, el sureste de Kansas, el oeste de Oklahoma. Si tomáramos estas 12 personas, dice él, y las vestiéramos igual, o si a todos los rasuramos, los afeitamos, dice que ni el anatomista más hábil podría distinguirlos por su apariencia. Así que aquí está. Los chinos, los indochinos, los japoneses, los aborígenes aquí de Estados Unidos, México, todo el Chile, Perú, Brasil, Argentina. Ese sería una de las 9 tribus, de Magog, que podemos mencionar 9 más o menos. La segunda son los malayos, que han poblado la península malaya, el archipiélago malayo o de las Indias Orientales, Madagascar y la mayor parte de las islas del Océano Pacífico. Esta asombrosa expansión de los pueblos malasios por toda la zona oceánica queda suficientemente atestiguada por la difusión de una lengua malayo-polinesia común desde Madagascar hasta la isla de Pascua y desde Hawái hasta la Nueva Zelanda. Tribu número 3 serían los hunos, cuya antigua y quizás original sede se encontraba en el país que hoy se conoce como Mongolia, inmediatamente al norte de la Gran Muralla China, quienes a principios del siglo III a.C. extendieron su poder hacia el este, hasta el Pacífico en el extremo de Corea, los coreanos, hacia el oeste hasta el río Irtysh y hacia el norte hasta el extremo del lago Baikal. Y recuerden que en aquel tiempo más bien, cuando se construyó la muralla de China, hubo muchas incursiones contra ellos, ¿verdad? Una muralla que medía 2.400 kilómetros de longitud más o menos para proteger los territorios de China. Pero esta gran muralla sabemos que fue construida en vano. ¿Por qué? Porque en el año 201 a.C. los hunos invadieron China y la sometieron a tributo hasta aproximadamente el año 87 a.C. Cuando su poder sobre China fue quebrado, su poder decayó gradualmente hasta el año 93 después de Cristo, cuando fue completamente destruido en el este por la ascensión del Xianpi en el año 375 después de Cristo. Ellos invadieron Europa y bajo reinado de Atila, que fue del año 433 al año 453 después de Cristo, su poder se consolidó desde el Danubio hasta el Ural y desde el Báltico hasta el Mediterráneo. A la muerte de Atila, su poder fue quebrantado, su imperio destruido y fueron expulsados a las estepas escitas en la región del Volga y los Urales. Sus representantes modernos son los búlgaros propiamente dicho, que suman alrededor de 1.500.000 personas. Puede considerarse, como lo ha demostrado este personaje Zeus, como un hecho histórico, que los búlgaros, mira que estamos mencionando Bulgaria, era de los restos de los hunos, quienes tras su derrota a la muerte de Atila se retiraron a las orillas del Volga y a las llanuras que se extendían desde Volgari, ¿verdad? Que por eso es que se llama Volga, Volgari, búlgaros, hasta el Euxino. De ese país llamado, como hemos visto, ¿verdad? De este país, la Gran Bulgaria,
surgieron las hordas búlgaros, que posteriormente cruzaron el Danubio y establecieron el reino búlgaro. Como cuarta tribu podemos mencionar los mongoles modernos, o mongoles bajo el reinado de Genghis Khan o Genghis Khan y sus hijos. Entre el año de 1162 y 1241 después de Cristo, estos mongoles modernos establecieron su imperio desde el mar de China hasta las fronteras de Moravia. Aún permanecen en el país de la nación de Mongolia. Quinta tribu, los tártaros, quienes bajo el nombre de Siempi quebraron el poder de los hunos en el año 93 después de Cristo, quienes lideraron la vanguardia en la gran invasión mongol de Europa en el año 1238 después de Cristo, y cuyo nombre aún perdura entre los tártaros, uzbecos, calmucos y crimeos. Tribu 6, los turcos, turcomanos o turcomanos, que a principios de la era cristiana emigraron de Asia Central al país septentrional en torno a los mares Caspio y Aral. Entre 997 al año 1028 después de Cristo, Mahmud, el primero en ostentar el título de sultán, inició una carrera de conquista que ha convertido el nombre y la nación de los turcos en uno de los más famosos de la historia, y ahora en motivo de constantes celos y contiendas entre las naciones de Europa. Tribu número 7 están los finlandeses, que en 5 grupos poblaron los siguientes países. A. Podemos mencionar los finlandeses propiamente dichos en Finlandia, las provincias bálticas de Estonia, Livonia y Curlandia. B. Los lapones en Laponia y partes del norte de Suecia y Noruega. Los finlandeses pérmicos en la parte habitable de la propia Rusia. Como número D podemos mencionar los finlandeses de Volga en ambas orillas y los brazos del Alto Volga. Y como número 5 los finlandeses ugrios entre los montones Urales y el río Yenisei, por encima del 59º grado de latitud norte. Y en Hungría, pues de las tribus de los finlandeses ugrios procedieron los magiares, quienes en el siglo IX constituyeron una plaga para la Europa oriental y quienes a partir del año 889 se asentaron finalmente en lo que hoy es Hungría. Hungría, pronunciada como Ungari, Hungría. Además de estos están los finlandeses, ucranianos, los esquimales de América del Norte. Como tribu número 8, los sarmatas, que surgieron de los escitas reales y quienes en la época de Heródoto habitaban al este del Don. Antes de finalizar el primer siglo de la era cristiana, habían extendido su nombre por toda la Europa occidental, desde el río Volga hasta el mar Báltico, e incluso se extendió al propio Báltico. Mar que entonces se llamaba Océano Sarmata. Tácito afirma que en su época Alemania estaba separada de Sarmacia y Dacia por las montañas y el temor mutuo de los sarmatas. De ellos descienden los eslavos que poblaron Rusia, Polonia, Bohemia, Moravia, Serbia y otras provincias de menor importancia de estas regiones. Y como tribu número 9, tenemos los partos, que dieron nombre al país de Partia en Asia Central. Estos partos son los que fueron sometidos por el gran Ciro, y su país se convirtió en una de las provincias más importantes del imperio medo-persa. Los partos recuperaron su independencia alrededor del año 250 a.C. mediante una exitosa rebelión contra el gobierno de Antíoco Teos, uno de los sucesores de Alejandro Magno. El líder de la revuelta se llamaba Arsaces, y ese nombre fue adoptado como título real por los sucesores, como en Egipto se usó, por ejemplo, Faraón. En la antigüedad se usó Ptolomeo, o sea, ellos se empezaban a llamar Ptolomeos, como los en Egipto se llamaban faraones, a estos se llamaban los Ptolomeos. Pero este reino así fue establecido y empezó a avanzar su curso en un continuo éxito
hasta que se convirtió en un imperio que gobernaba todas las tierras de Asia, los medo-persias de Asia Central, desde el Cáucaso indio hasta el Éufrates, y continuó 478 años, desde el año 150 d.C. hasta el año 228 después de Cristo. Al infligir dos terribles derrotas, los ejércitos romanos, lo cual se llamó la derrota de Craso en el año 550 a.C., y la otra derrota fue la de Macrino en Nisibis en el año 217-218 después de Cristo. Ellos obligaron a esos arrogantes romanos a respetarlos y a admitir que había al menos una nación que podía enfrentarlos en igualdad de condiciones y no ser vencida en el encuentro. Y mediante una contienda de casi 3 años, obtuvieron el reconocimiento como la segunda potencia del mundo. El rival admitido de Roma, el único contrapeso real sobre la tierra, a la potencia que gobernaba desde el Éufrates hasta el Océano Atlántico. El historiador Rawlinson nos dice que en el año 228 después de Cristo, el poder de los partos fue quebrantado definitivamente por el ascenso del persa Artajerjes, hijo de Sasán, quien estableció el nuevo imperio persa o Sasánida. Todos estos son los habitantes de Magog, y a simple vista se puede apreciar que la tierra de Magog es la región estepartia del norte de Asia, y ahora está representada en las posesiones rusas que se extienden desde las fronteras de Alemania hasta el Océano Pacífico. Madai, hijo de Jafet, de quien provenían los medos. De Madai provenían los medos, cuyo territorio se encontraba inmediatamente al sureste del mar Caspio, en cuyas ciudades súbditas se colocaron cautivos de las 10 tribus tomadas por Sargón, rey de Asiria, alrededor del 720 a.C., quien, unido a los persas, destruyó el reino de Babilonia en el 538 a.C. y estableció el imperio medo-persa, que perduró hasta el 331 a.C., cuando fue destruido por Alejandro Magno. Es cierto que Madai es sinónimo de los medos. Representa a la gran familia iraní, que ocupa un lugar tan importante entre las poblaciones jafética y arriana. De Javán vinieron los griegos, pues en hebreo, Daniel 8:21 dice, rey de Javán. Y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versión Reina Valera Antigua. En Daniel 10:20 dice, príncipe de Javán. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Javán. Versión judía, ortodoxa. Y en Daniel 11:2 dice, reino de Javán, en lugar de rey, príncipe y reino de Grecia o Grecia. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Versión Reina Valera Antigua. La versión bíblica revisada menciona a Javán en el margen de cada uno de estos pasajes. Este nombre, o su análogo, se encuentra como designación de Grecia, no solo en todos los dialectos semitas, sino también en el sánscrito, el persa antiguo y el egipcio, y la forma iaones aparece en Homero como designación de los primeros habitantes del Ática. La aparición del nombre en las inscripciones cuneiformes de la época de Sargón, en la forma de Yafnan o Yunan, como descripción de la isla de Chipre, donde los asirios entraron en contacto por primera vez con el poder de los griegos, demuestra además que su uso no se limitaba a los hebreos.
sino que se extendió ampliamente por todo Oriente. El nombre Grecia abarca Macedonia, Epiro, Tesalia, Acarnania, Etolia, Locris, Doris, Focide, Beocia, Eubea, Ática, Megaris, Corintia, Acaya, Elis, Arcadia, Argolida, Mesenia y Laconia. Y este es el país de Javán. Bajo Alejandro el Magno, el pueblo de Javán extendió sus imperios por todos los países desde el mar Adriático hasta el río Éufrates. Y su poder fue reconocido por todas las naciones conocidas del mundo. De Javán también surgió el pueblo que habitó Italia y que, bajo el nombre de Roma, alcanzó tal poder. Y en ese tiempo ser romano era más grande que ser rey y que extendió su férreo imperio por todos los mundos. Ahora bien, este Javán tuvo 4 hijos. El nombre de estos hijos de Javán uno fue Elisha, Tarshish, Kitim y Dodanim. El número 1, Elisha, fue el padre de los eolios, quienes habitaron partes de Tesalia, Beocia, Etolia, Locris, Elide y Mesenia, y formaron el primer gran grupo de colonos griegos que se establecieron en la costa de Asia Menor. Tarsis o Tarkish, el segundo hijo de Javán. El pueblo y el territorio de Tarsis se encontraban lejos de Palestina, hacia el oeste. Leemos, por ejemplo, que bajo el reinado de Salomón, las naves del rey iban a Tarsis con los siervos de Hiram cada 3 años. Y llegaban las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos, pavos, reales. Y Hiram era Hiram, el rey de Tiro. Estaba en el Mediterráneo, y para que las naves fueran de Tiro a Tarsis en un viaje de 3 años debía dirigirse al oeste. De nuevo también tenemos la historia de Jonás, que se le ordenó ir de Palestina a Nínive, que estaba a las orillas del Tigris, al noreste. Pero Jonás, ¿qué hizo? Se negó y se levantó para huir de la presencia del Señor. Como su propósito era evitar ir a Nínive, lo más natural sería huir en dirección opuesta, lo más lejos posible. Así, nosotros en el texto sagrado de Jonás, nosotros podemos leer, vea, que Jonás se levantó para huir a Tarsis, de la presencia del Señor, y él descendió a un lugar que se llamaba Jope, y halló un barco que partía para Tarsis, dice ahí. Pagó su pasaje, se embarcó en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia. Jope también estaba en el Mediterráneo, y era entonces el principal puerto de Palestina. Hay un relato en Isaías 66:19 donde más bien Tarsis es nombrada junto con otros lugares e islas que estaban lejos. En Ezequiel 27:12, el Señor le dice a Tiro: Tarsis era tu mercader, por la multitud de toda clase de riquezas con plata, hierro, estaño y plomo comerciaban en tus ferias. Todas estas evidencias confirman que Tarsis se encontraba lejos al oeste de Palestina, que se llegaba a ella por barco y que estaba tan dedicada a la navegación que resultaba casi proverbial. Los Tartesos, situada en la desembocadura de Guadalquivir en España, era la sede principal de Tarsis. ¿Verdad? Tarsis, hijo de Javán. Así los barcos tartesos, los barcos de Tarsis, podían extraer plata de las más ricas minas de España, estaño de las minas de los Cornualles en Gran Bretaña, marfil, monos, pavos reales de África, y realizar el viaje una vez cada 3 años desde Tiro y de regreso. El historiador Lenormand admite que los tirrenios de Italia también pudieron haber sido hijos de Tarsis. Es seguro que eran descendientes de Javán. El otro hijo de Javán, Kitim, el tercero de estos hijos, habitaba en las islas del archipiélago griego, que es Chipre, e incluso otras del mar Mediterráneo y Corea, en el extremo sureste de Asia Menor. El relato bíblico en Isaías 23:1
al 12, muestra que Kitim era un lugar del descanso para las naves de Tarsis. En Jeremías 2.10, en Ezequiel 27.6, habla de las islas de Kitim, y Daniel 11.30 habla de las naves de Kitim, lo que indica que Kitim se encontraba en las islas del mar Mediterráneo. Donanim, ¿ya?, fue el antepasado de los dardanios, una parte de los cuales habitaba en una región llamada Dardania, en las cercanías de la antigua Troya, en la costa sur del mar de Marmara. Otra parte, la mayor, habitada en Iliria o Lírico, el país que bordea el mar Adriático frente a Italia. Desde ahí algunas de sus tribus se trasladaron a Italia, entre las que se mencionan especialmente los liburnos y los venetos. El célebre nombre de Veneto se difundió por una extensa y fértil provincia de Italia, desde los confines de Panonia hasta el río Adua, y desde el Po hasta el Alpes réticos y julianos. Cuando Atila invadió Italia en el año 453 después de Cristo, sembró la devastación por todas partes. Muchas familias de Aquilea, Padua y las ciudades adyacentes que huyeron de la espada de los hunos encontraron un refugio seguro, aunque oscuro, en las islas vecinas. Allí, y por ello se construyó posteriormente la ciudad de Venecia. Tubal, mencionado en Ezequiel, capítulos 38 y 39, en relación con Magog, y en Ezequiel 27, se asocia con quienes comerciaban en las ferias de Tiro, con esclavos y vasijas de bronce, y se ubica en la zona norte, al igual que Gomer y Magog, a quienes ya hemos identificado. Esto indicaría que Tubal pertenece a la misma región. Los reyes asirios mencionan a Tubal en sus inscripciones con el nombre de Tuplai, y fueron encontrados en Capadocia. En el noroeste había un gran número de sus tribus, y aparentemente fueron de considerable importancia en las guerras de los reyes asirios. Parecen haberse extendido por la mayor parte del país, desde Cilicia hasta el Mar Negro. Heródoto y otros escritores griegos los llaman Tibareni. En la época de la retirada de los 10.000, en el año 400 a.C., algunas de sus tribus eran un pueblo independiente que habitaba en la costa sur del Mar Negro, al oeste de Cólquide, y se requería una marcha de 2 días para cruzar su territorio. Algunas de sus tribus se dirigieron al oeste y, como íberos, poblaron España y Sicilia, y un grupo importante de ellos se dirigió al norte con Mesech. Mesech. En las escrituras, Mesech y Tubal siempre se mencionan juntos, con una sola excepción: se les nombra a ellos. Su origen se puede rastrear en las inscripciones asirias desde los principios del siglo XII hasta mediados del siglo VII a.C. En estas inscripciones se les llama Muskai y se les sitúa en las proximidades de los Tuplai, con quienes se les asocia constantemente. Como en la Biblia, también Heródoto los llama a ellos Moschi, y siempre se les menciona en relación con los Tibareni, Mesech, Tubal. Sus tropas de Tubal y las de los Tibareni estaban bajo el mismo mando en la gran expedición de Jerjes contra Atenas en el año 484-479 a.C. Algunos de ambos pueblos cruzaron el Cáucaso hacia la estepa del norte, actualmente posesiones rusas. Ahí los moshis pasaron a ser conocidos como moscovos y luego como moscovitas, quienes construyeron Moscú y que aún dan el nombre hasta hoy de Rusia, Moscovia, en todo Oriente. Tiras. Tiras fue el antepasado de los tracios. Tiras llamaba Tirasios a quienes gobernaban, pero los griegos cambiaron el nombre a tracios. Heródoto declaró de ellos en su día que los tracios son el pueblo más poderoso del mundo, con la excepción, por supuesto, de los indios, los pueblos de la India,
dice eran más numerosos que cualquier otra nación que conozcamos, así lo mencionaba Heródoto. Y si tuviera una sola cabeza o estuviera de acuerdo entre ellos, creo que no se podía encontrar a alguien igual en ninguna parte que lo superaría con creces a todas las demás naciones. Pero tal unión les es imposible y no hay manera de lograrla. En esto pues residía su debilidad. Los tracios tienen hoy muchos nombres en las diferentes regiones de su país, pero todos tienen usos similares a todos los aspectos, excepto los guetas, los trausos, los que habitan por encima del pueblo crestón. Es imposible que determinemos cuántas tribus tracias había, pero se conocen más de 50. Se extendían desde el río Halis en Asia Menor, abarcando la mayor parte de Asia Menor y hacia el oeste por Tracia y Mesia, hacia los ríos Saba y Drave en Europa. Los tinios y bitinios, los frigios, los misios, los paflagonios, los mariandinos de Asia Menor, eran todos de nacionalidad tracia. De los tracios en Europa, las tribus son demasiado numerosas para intentar mencionarlas. Eran tan poderosas que en el año 429 a.C., el rey de una de las tribus de los odrizos, reforzado por los peonios, invadió Macedonia al mando de 150,000 hombres, de los cuales 50,000 eran de caballería. En la época de Estrabón, quien vivió del año 57 a.C. al 21 después de Cristo, su fuerza militar se estimaba que era de 200,000 soldados de infantería, 15,000 de caballería. Esto a pesar de la debilidad causada por la desunión de la que habla Heródoto. Las tribus más notables fueron los odrizos, ya mencionados, los tribalos, con quienes Alejandro Magno guerreó antes de partir hacia Persia, los dacios que poblaban la región de Dacia al norte del Danubio, que fue conquistada por los romanos en una guerra de 5 años y reducida a provincia en el año 104 después de Cristo, pero posteriormente abandonada a los godos en el año 272 después de Cristo. Los moesos que habitaban la región inmediatamente al sur del Danubio, que ellos llamaron Mesia y correspondía a lo que hoy es Serbia y Bulgaria, se convirtió en provincia romana alrededor del año 16 a.C. Además de estos y los más notables de todos estaban los guetos, de donde provenían los godos, quienes desempeñaron un papel tan importante en la destrucción del Imperio Romano. En la expedición escita de Darío Histaspes en el 515 a.C. se encontraron con los guetos, o sea los godos, y cruzaron su territorio antes de llegar al Danubio. Ya en la época de Ciro el Grande existía una rama de godos, guetos, llamada Masagetoe, es decir, los guetas mayores, los godos mayores, pronunciados por el historiador Heródoto como una nación grande y guerrera. Habitaban la región esteparia al este del mar Caspio. Al oeste de ellos habitaba otra rama también que se llamaba los tisaguetas, es decir, los guetas menores, los godos menores, ¿verdad? En tiempos de este historiador Heródoto, la sede principal de los tisaguetas se encontraba al oeste del curso principal del Alto Volga, del que ya hemos hablado. Varios siglos antes de la era cristiana, un grupo aparentemente compuesto por godos menores y mayores emigraron hacia el oeste al Báltico y fijaron su residencia en el sur de Suecia, donde permaneció el reino de Gotia hasta el siglo XII, cuando en 1161 las coronas de Suecia y Gotia se unieron en las cabezas de Carlos Sverkersson, quien asumió el título del rey de los suecos, y los godos que sus sucesores ostentan hasta el día de hoy. El extremo sur de Suecia aún lleva el nombre de Gotlandia. Fue desde Gotlandia y hacia principios de la era cristiana que un gran número de godos cruzó el Báltico, y como ostrogodos orientales, los visigodos por el occidente, los gepidos, se quedaron rezagados, pues quedaron cansados al cruzar el mar, y quizás los érulos, los vándalos, asentaron cerca de la desembocadura del río Vístula, desde donde se extendieron al Mar Negro e invadieron el Imperio Romano. Del pueblo de Jafet aún quedan por mencionar los 3 nietos, Askenaz, Rifat y Togarma.
Jeremías menciona a Askenaz en el año 595 a.C., entre los reinos que debían ayudar en la destrucción de Babilonia, y se menciona en relación con su ubicación en las cercanías de Armenia. Preparad a las naciones contra ella, reunid contra ella los reinos de Ararat, Mini y Askenaz. El pueblo de Askenaz habitaba el país que correspondía a la antigua Bitinia, en la costa sur del Euxino, o Mar Negro. El mar Euxino recibió su nombre del nombre de Askenaz, y se le llamó primero Mar de Askenaz, y de ahí Aschunis, luego Axeno y finalmente Euxino, nombre con el que se le conoce en la historia antigua. El nombre de Askenaz aún se conserva en el nombre del lago Ascanio, en la parte noroeste de Asia Menor. El siguiente es Rifat. Se encuentra, según sus descendientes, en las cercanías de los montes Rifaeos. Ahora los capartos de Rifat, hijo de Gomer, provino de una rama de los celtas conocidos como los galos, que poblaron la Galia. Desde Galia se extendieron al norte de España, donde su recuerdo permaneció durante mucho tiempo en el nombre de Galicia. También realizaron dos grandes invasiones de Italia. La primera en el siglo XV a.C. y la segunda en los siglos VI y V a.C., cuando tomaron posesión de toda la parte norte del país hasta el río Po. Esta parte de Italia fue entonces, a partir de ellos, llamada por los latinos Galia, Cisalpina, Galia dentro de los Alpes, mientras que la Galia misma fue llamada Galia Transalpina, Galia más allá de los Alpes. En el año 387 a.C. tomaron Roma y la incendiaron. Una división de estos desde el norte de Italia continuó hacia el este, rodeando la cabecera del Adriático, hacia los países entre ese mar y el río Danubio. En el año 279 a.C., un grupo de ellos invadió Macedonia y el norte de Grecia, atravesando Tracia y el Helesponto en el año 277 a.C. y finalmente se establecieron en el país que ellos llamaron Galacia. A sus descendientes el apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Los galos celtas también poblaron Britania, Irlanda, Escocia y las islas circundantes. No se sabe en qué fecha. Cabe recordar que en el relato del propio Gomer se afirma que cuando los escitas, entre el 650 y el 600 a.C., expulsaron a los cimerios de Ucrania, estos se dirigieron hacia el oeste, donde los encontraríamos de nuevo. Ahora debemos seguir su rastro. Tomaron posesión del territorio que hoy constituye el norte de Alemania y Dinamarca, y posteriormente acompañaron a sus parientes, los hijos de Rifat, en sus invasiones de Italia. Los cimbrios, así se llamaban entonces a los cimerios, y los galos forman las dos ramas de la gran raza celta, y los escritos romanos a menudo se refieren a ambos como galos. En la época de Alejandro Magno, toda la Europa occidental situada por encima del río Po y los Pirineos, y desde las llanuras del Drave y el Sava hasta el mar Báltico, estaba ocupada por estas dos ramas de celtas. Y cuando Alejandro Magno ocupó en Babilonia los estados generales del mundo, llegaron embajadores de los celtas entre aquellos que deseaban propiciar su favor, celebrar su grandeza o solicitar su protección. Aproximadamente 200 o 300 años antes de Cristo, otra migración del oriente trajo a la costa de Báltico a los teutones y escandinavos, descendientes de Askenaz. Parte de ellos cruzó el Báltico y dio el nombre de Askenaz, Aschusis, Scandia. Los teutones permanecieron en la costa del sur báltico y se convirtieron en los Teuch, Deutschens, los alemanes. Finalmente poblaron todo el territorio entre el Báltico y el Alto Danubio y expulsaron a los cimerios hacia la península de Jutlandia, actualmente Dinamarca, que en ellos llamaron el Quersoneso, címbrico. En el año 103 a.C., una hueste de cimbrios y teutones que sumaban 300.000 hombres combatientes sembró el terror en Italia y el sur de Galia,
derrotó a los romanos 3 veces y obligó al ejército romano a pasar bajo el yugo en el año 107 a.C. Pero finalmente fueron aniquilados por los romanos bajo el mando de Mario en el año 101 a.C. De estos germanos surgieron los francos, los alemanes, los burgundios, los lombardos y los suevos y los anglosajones que participaron en la ruina y división de la Roma occidental. Desde el Quersoneso címbrico, península danesa, los cimbrios cruzaron el mar hacia Britania y tomaron posesión de gran parte del territorio que antes de ellos había estado ocupado por los celtas galos. Su nombre ha llegado hasta nosotros en el nombre del condado inglés de Cumberland, Cimbriland, Cimberland, Cumberland. En el año 449 después de Cristo, los anglos, los sajones y los jutos, desde la desembocadura del Elba y la península danesa, siguiendo el mismo rumbo que los cimbrios habían tomado antes, cruzaron el mar y tomaron posesión de Britania. De los cimbrios que escaparon de su furia salvaje, algunos huyeron a través del canal hacia Bretaña, donde aún hablan el idioma cimbrico, mientras que el resto se retiró a Gales, donde aún permanecen y no se llaman galeses, sino Cimri, y llaman a su país Cambria, no Gales. Así, los irlandeses, los montañeses escoceses y los habitantes de la isla de Man son celtas galos, descendientes de Ribad, hijo de Gomer. Los galeses son celtas cimbrios, descendientes de Gomer a través de los cimerios. Y los ingleses, los anglosajones, descienden de Aschenaz, hijo de Gomer, a través de los teutones. Togarma, el último de los hijos de Gomer, se encuentra en el país de la nación de los armenios. Los armenios todavía se llaman a sí mismos la casa de Togom, la misma frase que utilizó Ezequiel en el texto sagrado en Ezequiel 38, 6, capítulo 27 y 14 también. La casa de Togarma. Comerciaban en las ferias de Tiro con caballos, jinetes y mulas, y Armenia eran famosas desde tiempos antiguos por su raza de caballos. Bajo el dominio persa, el sátrapa de Armenia enviaba anualmente a la corte persa a 20,000 potros para la fiesta de Mitra, además de los armenios probablemente dichos, los georgianos, los lesgianos, los mingrelianos y caucásicos. Descienden de un progenitor común, Targamas, Togarma, hijo de Gomer, hijo de Jafet. Así que este es el territorio de las generaciones de los hijos de Jafet, hijo de Noé, las islas, las gentes en sus tierras donde se esparcieron, según el relato bíblico y el relato histórico común. Que el gran yo soy, Dios y Rey de todas las naciones, nos dé su bendición.